Dios, segunda temporada, lo que los religiosos no quieren que sepas acerca del Génesis. Y hoy vamos a avanzar un poco más, hoy vamos a caminar un poco más y vamos a hacernos más preguntas. Y yo creo que si ustedes fueron con algunas dudas hoy, hace 15 días, hoy no sé si se van a ir con más dudas o van a resolverlas, pero eso vamos a irlo viendo conforme avance el tema. Algunas cosas como de resumen. En primer lugar, estuvimos viendo, y hoy vamos a arrancar de nuevo por aquí, pero vamos a avanzar hasta el capítulo 3, si Dios lo permite y el tiempo nos alcanza. Arrancamos por aquí y quiero hacer algunos apuntes porque no terminamos de entender esto. De hecho, cada vez que uno lee otra vez cada uno de los textos de la Biblia, puede ir más profundo. No es que uno ya lo entendió hace 15 días, ya tuvo una luz, una iluminación y ya lo entiende. Cada vez que uno se acerca va a entender más cosas y va a explorar más cosas. En el principio, en hebreo Bereshit, Elohim, que dijimos que Elohim es en plural, los dioses, en plural, creó Bará, los cielos y la tierra, y todo estaba tohu vabohu. Y aquí quiero detenerme un poco porque creo que habíamos hablado bastante de ese tohu vabohu. Y a mí me encanta hacer esto porque me siento que todos hemos estado y estamos tan tecnologizados y de repente voy a enseñar algo con solo un lápiz, bueno, un lápiz no, un pilot de estos. Para volver un poco a lo simple, a lo sencillo. Pero tohu vabohu significaba vacío y más vacío. De hecho, en unas traducciones dice que estaba oscuro, la oscuridad estaba allí. En el versículo 2 se habla de la oscuridad. Y aquí, tohu vabohu es todo lo que está ahí atrás. Es decir, la nada de las nadas. Y de repente, y vamos a volver sobre esto, algo empieza a suceder, empieza a palpitar algo nuevo en la creación. De hecho, ¿qué había antes? ¿Qué había antes? La nada absoluta. ¿Cómo es esa nada? Había nada de verdad, nada. Entonces, ¿dónde estaba Dios? Si no había nada de nada, entonces ¿dónde estaba Dios y qué es Dios? Hoy vamos a resolver por lo menos un poco de esas preguntas, pero déjenme avanzar un poco en esto. Entonces estábamos arrancando con este primer texto. Se puede traducir así, un poco más literalmente, sin los dogmatismos de los religiosos, porque a los religiosos les da demasiado miedo poner esto así, pero eso es lo que dice el texto. En el principio los dioses crearon los cielos y la tierra estaba en el vacío absoluto. Por eso prevalecía la más profunda oscuridad. Vacío absoluto, la más profunda oscuridad. Y el espíritu, y aquí hay que recordar que espíritu es ruach en hebreo. Ruach. Y ruach es atmósfera, es viento, es tormenta, es silbido. Ruach se traduce en griego por neuma, y yo siempre lo explico así. ¿De qué está lleno el neumático? Neuma, ¿verdad? Neuma es el equivalente al hebreo ruach, de espíritu, pero neuma es atmósfera, es fuerza, ¿verdad? La fuerza neumática, pero no se ve. No se ve, pero tiene fuerza, puede romper casas, ¿cierto? No, cuando hay un viento demasiado fuerte, se lo lleva todo, pero también en la brisa apacible cuando estamos en la playa. Ese es el espíritu y es un simbolismo demasiado lindo. A veces el espíritu se va a manifestar fuertemente y nos va a mover. Y si usted no ha sentido nunca al espíritu de Dios, es como conectarse a la corriente. ¿Alguien alguna vez lo jaló la cocina? Usted no ve la electricidad, pero usted siente cómo pasa por su cuerpo, ¿sí o no? O cuando éramos más pequeños y metíamos los dedos en el enchufe. ¿Y cómo reacciona usted? Alguna gente se ríe cuando siente la electricidad, otros lloran, otros gritan. Cuando usted siente la presencia de Dios puede tener algún tipo de reacción, efectivamente. El espíritu de los dioses aleteaba sobre las aguas. Y aquí empezamos hoy a avanzar
en el texto, aleteaba. Ojo, en la nada de la nada, en la nada de la nada, hay algo que está aleteando. Hoy vienen cosas muy interesantes y yo quisiera preguntarles si están listos para lo que viene. Ahora sí, eso era pura introducción, ahora sí vamos a empezar. ¿Cuántos están listos para hoy? Sí, dense un aplauso para animarnos y arrancar ahora sí con esto. Bien, eran uno o dos dioses. Y ya dijimos que la palabra aquella de Elohim es plural y ya hablamos que parecían dos personalidades totalmente distintas. Ahora hay otras versiones que no les dije hoy hace 15 días y hoy se las adelanto. También existe la versión que dice que ese es un aumentativo majestático. ¿Qué es un aumentativo majestático? Majestático viene de majestad. Cuando se le habla a alguien con mucho respeto, se le habla en plural, ¿cierto o no? Vuestra majestad, ¿o no? Pero eso es un poco jalado del pescuezo, porque en aquel entonces no se sabía eso. Esos son formalismos modernos, ¿cierto o no? Entonces, cuando la gente le diga a usted, sí, es que es plural, pero es porque es majestático, así se le habla a la reina de Inglaterra. La reina de Inglaterra, de hecho, habla de sí misma en plural. Nosotros pensamos como si fueran muchas personas, y es solo ella, una señora, no sé, no sé cuántos años tiene, ¿verdad? Eso no tiene nada de malo, ser adulto, mayor, lo que sea, pero es una sola persona, pero ella habla en plural de sí misma. Y la gente le tiene que hablar en plural a ella, ¿verdad? Pero ese formalismo es moderno, de hecho viene después de la Revolución Francesa. Entonces no podemos aplicar esa explicación al plural que aparece en Génesis 1:1. En todo caso, la pregunta, usted puede elegir cualquiera de estas dos opciones y no hay pecado en ello. Usted puede decir, no, es que era uno solo nada más y era un asunto de respeto absoluto. La otra versión es que ahí estaba la Trinidad, que yo les hablé hoy hace 8, ¿verdad? Hace 15. Y la otra versión es que efectivamente hay una serie de deidades allí. Y no hay pecado en ninguna de las tres versiones. No hay pecado en ninguna de las tres. Poco a poco vamos a hablar un poco más de eso. Lo interesante es por qué los traductores se empeñaron en quitar esa palabra y poner una en singular, Dios. ¿Por qué? Eso sería la pregunta quizás más interesante. La segunda cosa que nosotros estábamos viendo era lo del vacío y más vacío, pero aquí yo quiero adelantar un poco, porque yo no mencioné en la sesión pasada, pero es importante hablarlo, que este señor que se llama, ya le digo cómo se llama, George Lemaitre, no sé cómo se pronunciará en francés, un sacerdote, fue el que propuso la teoría del Big Bang. Ojo, que a usted y a mí nos han dicho que el Big Bang no es bíblico, que el Big Bang, o sea, solo los ateos pueden creer en el Big Bang, y sin embargo nace desde el seno de la iglesia, con un sacerdote. Es el que propone, obviamente un sacerdote que no solamente leía la Biblia, ¿verdad? Es el que propone que el inicio de todo esto es una gran explosión de energía exorbitante, inconcebible, de donde el resultante de aquello es la materia. Y vamos a hablar de eso en este momento, porque hay cosas muy interesantes y muy importantes. En la primera sesión dijimos efectivamente que tohu vabohu significa vacío y más vacío. Vacío y más vacío. Pero eso era la versión que yo les tenía para hoy hace 15. Hoy les tengo una versión diferente. Porque para aquella versión que les estaba explicando hoy hace 15 días, solo teníamos algunos filósofos, algunos físicos que habían propuesto algunas, digamos, teorías, pero no teníamos todavía a este mechudo. ¿Qué propone Einstein? ¿Usted se acuerda? La teoría de la relatividad. Y más allá de la teoría de la relatividad,
empieza a hablar de la física cuántica, ¿cierto? Ahora, no voy a hacer que les duele la cabeza hoy con la física cuántica, pero ¿qué propone la física cuántica? Que es la que estudia los átomos, ¿cierto? Cómo se mueven los átomos, de qué están conformados los átomos, cómo es que ese mundo atómico, qué es lo que hay allí. Hay nuevas leyes ahí. Entonces, notemos que la creación pasa de la nada absoluta, entre comillas, a una primera cosa pequeña, muy pequeña, que en la teoría en la teoría cuántica se le llama, ¿cómo se le llama a la primera cosa que aparece en la creación? Bueno, porque es muy importante que la creación, y si usted lo ve en términos de evolución, pasa de lo más simple a lo más, ¿qué? Complejo. ¿Ok? ¿Y cuál es esta primera simplicidad que aparece ahí? ¿Alguien sabe? La primera cosa que hay en el universo, la primera cosa se llama quark o partícula. Vamos a ponerlo aquí. Partícula. Partícula. Y se dice, y dice la teoría cuántica, que 3 minutos, ojo, 3 minutos después, vamos a ponerlo así, 3 minutos después de que esas partículas, ahora, antes de hablar de los 3 minutos, ¿qué son esos quarks? Los quarks son, no sé cómo describirlo, pero es algo que es absolutamente invisible porque es demasiado pequeño, pero que contiene demasiada energía comprimida. Un átomo es energía comprimida, ¿cierto? Mucha energía comprimida. Toda la energía del planeta, toda la energía de Dios comprimida en partículas que se mueven aleatoriamente. Dice la teoría cuántica que estos quarks se mueven aleatoriamente. Y ojo, volvamos un momento a lo que estábamos hablando del versículo. Al principio los dioses crearon los cielos y la tierra estaba en el vacío absoluto, relativamente, dijo Einstein. Relativamente. Por eso prevalecía la más profunda oscuridad y el espíritu, ojo, dice que ya se movía algo en la nada. Que se movían cosas en la nada. Y esos dioses, dice que aleteaban, Merajefet, aleteaba. ¿Qué dice la teoría cuántica? Que un montón de cosas, de partículas demasiado pequeñas, aleteaban o se movían aleatoriamente por millones de millones de millones de millones de millones en la nada. Una redefinición de la nada. ¿Ok? A mí se me paran los pelos a pensar que cuando descubren esa materia pequeña que habita la nada, es la energía de Dios aleteando en la nada. Ese era Dios allí. No sé si me estoy logrando explicar suficientemente. Lo que parecía que no era nada, estaba lleno de una energía demasiado poderosa que se movía, dice el texto bíblico, y me parece maravilloso cómo lo describen, que aleteaba. Y es la misma palabra que en Isaías se utiliza para describir lo que hace el águila cuando aletea para echar a volar a sus polluelos. El águila real, que es la que habita en la zona del centro o el antiguo cercano oriente, es gigante, puede medir hasta 4 metros de envergadura, es decir, de punta de ala a punta de ala, 4 metros. Eso quiere decir que es casi prácticamente de ahí a ahí. Y cuando los polluelos están listos para echar a volar, no les da la gana volar. Están muy cómodos en el nido. Lo que pasa es que si siguen creciendo en el nido, se van a morir todos, no solo los polluelos, sino también la mamá. Y ella tiene que tomar una decisión. Y es enseñarles a volar. ¿Y cómo se le enseña a volar a estos pajaritos vagos? Ella se para cerca del nido y empieza a aletear fuerte, con esos 4 metros de envergadura. Empieza a aletear y aletear y aletear hasta que los polluelos empiezan a caerse del nido por el viento que hace el águila. Y entonces ellos aprenden a volar.
Lo que está diciendo el texto bíblico es que en esa nada de las nadas había una partícula, llamémosle quark, llamémosle Espíritu Santo, llamémosle lo que sea, que estaba empezando a aletear, a moverse cada vez más fuerte, cada vez más fuerte. No se ve, pero es poderosísimo hasta que la creación echa a volar. Y surge algo de allí. Y dice la ciencia que 3 minutos después de que se descubre, por ejemplo, los primeros quarks, las primeras partículas, esto se hace un poco más complejo. Se convierte en algo más complejo. Acuérdense que la creación va de lo simple a lo complejo. ¿Y cuál es la siguiente cosa que sucede después de esos 3 primeros minutos? ¿Qué es lo siguiente que hay después de esa primera partícula? ¿Alguien sabe? En Deuteronomio 32:11 aparece el texto del águila y en Isaías también, para que ustedes lo tengan allí. Deuteronomio 32:11 y 12, si no me equivoco. Vean, usted puede tener aquí en pantalla un video que va ilustrando un poco esto, pero la idea generalizada es que después de 3 minutos empieza a cambiar la creación. Empieza a volverse más compleja. Lo segundo se llaman átomos. Átomos. De la partícula y un conjunto de esas partículas se componen los átomos. Es un poco más poderoso y es más complejo. Y más o menos se dice que de esos primeros átomos, 300,000 años después, voy a ponerlo aquí, 300,000 años después, aparece o se vuelve un poco más compleja la creación, un poco más compleja. De la primera partícula a los átomos y después aparecen las moléculas. Las moléculas. Más o menos unos 600,000 años después aparecen las moléculas. Vamos a ponerlo así. Y más o menos después de esos 600,000 años, pasan unos 13 billones de años más, voy a ponerlo por aquí, 13 billones, que se dice rápido, ¿verdad? 13 billones de años, aparece la primera vida animal. La primera vida animal. Pero es que antes de eso hay algo aquí que me brinqué, que eran las células. Células. En total, 13 billones de años después de la partícula, de la nada a la partícula, de la partícula a los átomos, de los átomos a las moléculas, de las moléculas a las células, de las células a la primera vida animal. Y esa vida animal, alguien me hacía una pregunta hace 15 días que cuánto duraba cada uno de los días de la creación que aparece en Génesis. Bueno, imagínense que dice, hágase la luz, eso es aquí. Y después de ese, hágase la luz, emprendemos un camino largo, 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 largo. Llegamos aquí a la primera vida animal, las primeras configuraciones de la vida animal. Y también pasan millones de años, hasta que de repente aparece un carajo ahí. Vamos a hacerlo así. Dentro de esto. Ahora, yo creo que usted entienda, que nosotros entendamos que llegamos de últimos a este asunto. Que hemos apenas llegado acá. Que hay mucha historia para atrás. Y que hay muchas cosas que estuvieron pasando antes de que llegáramos nosotros, los seres humanos. Por supuesto, aquí de lo simple a lo complejo vienen primero vida simple, cada vez más compleja hasta llegar a los seres como nosotros los conocemos hoy, pasando por los dinosaurios, pasando por un montón de otros seres. De hecho, es importante que nosotros entendamos que los dinosaurios nunca convivieron con nosotros. Son eras totalmente distintas. 13 billones de años, que es una evolución más compleja. Cuando nos hablan de la evolución, no nos están diciendo que venimos de los monos, nos están diciendo que es de lo simple a lo complejo, de lo más simple a lo más complejo, durante millones de años. De eso está hablando el Génesis, ¿o no? Porque está diciendo que al principio creó Dios esos cielos y esa tierra,
pero que había algo que aleteaba, pero que no había creado todavía nada, pero había algo que estaba sucediendo. Y luego empieza a crear la luz, la primera explosión, el Big Bang, y luego empieza a complicarse o a hacerse más complejo esto. Nosotros entonces llegamos o acabamos de llegar. Otra cosa importante, ¿quién es este? Charles Darwin. Y a él le inventaron muchos bulos. Vean que ahora se inventan fake news para casi que cualquier político, cualquier persona, ¿verdad? Pero en aquel entonces, cuando él publicó su libro que habla de la teoría de la evolución, de la propuesta de la evolución, entonces empezaron a salir unos memes de él. Inmediatamente, muchos lo ponían la cara de Darwin con el cuerpo de un mono. O lo hacían, ¿verdad? Como una figura burlesca allí o para burlarse de él. Pero él nunca dijo que venimos de los monos. Y yo he retado a gente, a muchos pastores, a mucha gente que dice, es que Darwin dijo que venimos de los monos. Búsqueme la cita. Porque cuando la gente dice esas cosas, afirma esas cosas, recuerdan que hace 15 días yo les dije, es que nos cuentan historias y no las creemos. Léase los libros. Leas el libro, lo afirman sin leer el libro. Yo, como soy muy curioso, me leí el libro. Y Darwin nunca dice, de hecho, esta imagen es totalmente errónea. Y la hicieron para dar pie a la equivocación, para engañar. Esta no es una evolución real o realista. No venimos de este ser que está acá. No fue así. Nosotros venimos de un homínido, pero es distinto a venir de los monos. Y esto cambia mucho la historia, porque cuando escuchamos predicaciones o escuchamos críticas de gente creyente que dice, no, es que la evolución no es bíblica. Y por supuesto, no es bíblica si lo pensamos en términos de que venimos de los monos. Pero la evolución es absolutamente científica y absolutamente bíblica. De hecho, es interesante que Darwin, que lo tachan de ateo, había estudiado teología. Había estudiado teología. Pero algo más interesante todavía es que el abuelo de Darwin, que se llama Erasmus Darwin, fue el que propuso en primer lugar la teoría de la evolución. Ni siquiera fue Darwin, fue su abuelo. Darwin no conoció a su abuelo, pero fue Erasmus, usted lo puede buscar en internet. Fue Erasmus Darwin el que primero empezó a hablar de todo este asunto de la evolución de las especies, ¿verdad? Claro, ellos estaban muy centrados en este tramo de la creación. Todavía no se había hablado de todo esto porque no había nacido ni siquiera Einstein, ¿verdad? Pero coincide y es muy interesante. Ahora, usted y yo somos algo maravilloso. Somos una creación maravillosa. Vean, esto podemos ver todos los nervios, bueno, no todos, ¿verdad? Pero un asunto ahí, ¿verdad? Todo lo que tenemos por dentro, no solamente la estructura que se ve afuera, la piel, los huesos, sino también la parte límbica, los nervios. Somos algo maravilloso. Millones de células, ojo, otra vez, ¿verdad? Tenemos, ¿dónde están las células? Aquí. Se juntaron y se juntaron y se juntaron y se juntaron para crear lo que usted y yo somos. Y cada día mueren millones de células y nuestro cuerpo es tan increíble que cada día vuelve a crear nuevas células para reponer las que se murieron. Vean qué interesante esto. Si contemplamos el espacio exterior con sus eclipses y cometas, entendiendo que el universo observable puede contener cerca de 300.000 millones de estrellas, que se dice rápido, y si luego nos fijamos en nuestros cerebros, comprendiendo que hay cerca de 100.000 millones de neuronas en cada cerebro humano y que todas esas neuronas se componen de átomos. ¿Dónde estaban los átomos? Aquí. Se componen de átomos. Deberíamos comprender que cada cerebro es tan amplio como el espacio exterior. Cada cerebro de nosotros es tan amplio y tan complejo como todo esto que está acá. Una creación maravillosa, muy complejo. Pasa de ser los seres unicelulares a esto que acabo de describir. Y el Génesis está hablando de eso.
El Génesis sí habla de eso, por supuesto que habla de eso. Por cierto, hablaremos más acerca de nosotros como seres humanos en las próximas sesiones y les voy a adelantar un par de cosas. El 27 de marzo próximo, invité a hacer acá un diálogo con un amigo mío que es judío y un amigo que es musulmán. Y vamos a hablar del Génesis. Ellos van a estar aquí conmigo los dos y vamos a estar conversando acerca de cómo los judíos interpretan el Génesis y cómo los musulmanes interpretan el Génesis y nosotros como los cristianos interpretamos el Génesis. Y eso va a ser muy formativo y muy importante. El 24 de abril, un profesor de la Universidad Bíblica Latinoamericana, que es amigo mío, que se llama Hansel Zúñiga, hablará de el efecto de la creación de la idea del pecado en nosotros. Porque Génesis es el primer lugar donde nos hablan de pecado, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando nos enseñan acerca del pecado? ¿Qué sentimos cuando desde pequeños nos empiezan a decir, eso es pecado, Dios se está enojando? Y nos cantaban una canción que decía, siempre la repito, cuidado tus ojitos lo que ven, recuerda, cuidado tus manitas lo que tocan, y uno, porque en el cielo está el Señor y Él nos mira, y yo decía, ni eso no es amor, eso es Big Brother ahí vigilando completamente. Y no puede uno volver a ver nada, no puede pensar nada. No piense, porque también piensa, él escucha nuestros pensamientos. Y claro, uno vive asustado. ¿Qué impacto tiene en nuestra vida el concepto de pecado? El pecado y la culpa en Génesis desde el psicoanálisis. El 29 de mayo vamos a tener aquí a Milton Rosales continuando con esta serie. Pero sigamos hoy. Continuemos hoy. Machos y hembras. Machos y hembras. Veamos el texto de la creación de la humanidad. En el primer relato, el de Elohim, que estaba de este lado, ¿recuerdan? Y dice lo siguiente: y los dioses, y lo sigo traduciendo así, porque es lo que dice el texto, y los dioses crearon a la humanidad, Adamá en hebreo. Ojo, no dice Adam, dice Adamá, porque Adamá es humanidad. De hecho, también se puede traducir como tierra. Recuerda que dice el texto que fue formado como de la tierra, como del barro, como del polvo. Adamá, humanidad. La crearon conforme a su imagen. Machos y hembras crearon los dioses. Machos y hembras crearon los dioses. ¿Qué es eso que está pasando ahí? Lo primero que hay que notar es que machos y hembras fueron creados al mismo tiempo. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando nos enseñan que los hombres fueron creados primero, entonces nos dan un lugar de privilegio. El privilegio macho o de los machos. Y luego se le añadirá el privilegio de los machos blancos, ¿verdad? Que luego lo vamos a ir viendo. De hecho, hoy vamos a ver un poco de eso. Pero el texto nos está diciendo que en el mismo momento de la creación en que Dios dice, voy a hacer al ser humano, Adamá, los crea a los dos. Ninguno va primero. Ninguno es más importante. Y el cuento de que nosotros fuimos primeros, entonces Dios nos pensó primero a nosotros y luego a ellas para que nos complementaran. Es muy romántico quizás, pero es un mal romance eso. Es un mal romance, porque eso establece un privilegio de los machos sobre las mujeres. Y el cuento nos empieza a llenar la cabeza de ideas de que nosotros necesitamos una mujer que nos complemente, una ayudante, ¿verdad? Porque yo soy el importante y yo soy el hombre de la casa. Y crecemos desde pequeñitos pensando en eso. De hecho, frases que decimos y que hay que dejar de decir cuando se va papá y se queda la mamá con el hijo. Ahora usted es el hombre de la casa. Y desde chiquitito empieza a decir, Dios mío, yo tengo que ser fuerte, tengo que cuidar a mi mamá. Es un chiquito de 4 años. Y vean el impacto que puede tener eso en la vida de un hombre. Eso destruye la sociedad.
Pero el texto bíblico nos está diciendo que fueron creados al mismo tiempo. Nadie es más importante, ni el hombre ni la mujer. Fueron creados de un solo plumazo, de una sola palabra, en un solo instante, por Dios. Y vieron los dioses que era bueno, Tov, en gran manera, Meod, Tov, Meod, bueno en gran manera. ¿Qué era lo bueno que vio Dios? ¿Al hombre o a la mujer? ¿Qué era lo bueno en gran manera? A los dos. A los dos. Dios contempla su creación y dice, esto es bueno en gran manera. Macho y hembra los creó y los dos son buenos en gran manera. Ninguno es más que el otro o el otro es menos. Son buenos en gran manera y Dios se complace de la misma manera en los dos. Y todavía ahí ni el texto, ni Dios, ni nadie había dicho qué es y cuál es el rol que le toca a la hembra o al macho. Nada más está diciendo los dos son iguales y son buenos en gran manera. Los creé igual, a mi imagen. ¿Quién se parece más a Dios? ¿El hombre o la mujer? Los dos. Y de hecho, todos nosotros tenemos algo de macho y de hembra. Todos. Y solo así nos parecemos a Dios. Solo así. Y voy a decir una frase que probablemente a alguien se le va a crispar un poco, se le va, algún fusible se le va, pero esa carajada de la, ¿verdad?, de ser heterosexual absoluto. ¿Cuánto es ser bueno, ¿verdad?, un completo hombre? ¿Cuánto es ser completamente mujer? Y entonces nos obligan a ponernos en la, ¿verdad?, en ser hombre, macho absoluto, decir, no, jamás voy a decir que un hombre es guapo. Y los hombres estamos imbuidos en ese mundo horrible de que no podemos decir, mira, sí, qué guapo. Entonces utilizamos eufemismos. Está bien hecho ese carajo. ¿Bien hecho de qué? Yo también estoy bien hecho. Aunque mida 1,5 metros menos. Estoy bien hecho, ¿o no? ¿Usted está bien hecha o bien hecho o no? ¿Qué ojos más lindos tiene ese chavalo? Y todo el mundo. ¿Qué es ser heterosexual realmente? ¿Dónde está el término medio? ¿Dónde está ser muy heterosexual o poco heterosexual? ¿Quién pone esa regla? Porque en el texto bíblico no está pasando eso, y a los dos, sin darles un rol específico, les está diciendo, esto es bueno en gran manera. Lo que usted tiene adentro es bueno en gran manera. El nivel de macho o de hembra que haya en cada mezcla es bueno en gran manera. Es bueno en gran manera. Eso es lo que está diciendo el texto. Adán significa humanidad. Adán, y por favor no repitamos que Adán era un mae que Dios creó ahí. Adán no es un chavalo específico. Adán significa humanidad. El texto dice, en el principio Dios creó a la humanidad. A la humanidad. Eso explica por qué había más gente. No tiene más sentido. Es decir, creó a un mae y le puso de nombre Adán, sin apellido, porque no tenía, pobrecito, no tenía apellido ni ombligo. Pero le vamos a llamar Adán en el registro ahí. ¿Cómo se va a llamar? Adán. No, es humanidad. Humanidad. La palabra utilizada en el hebreo y que es traducida por hombre es Adán, que literalmente significa humanidad. Solo luego de dejar muy en claro que los dioses crearon a la humanidad toda con el mismo aliento y palabra al mismo tiempo, entonces el texto después, ahora, cada vez que uno lea el Génesis, acuérdese que de palabra a palabra puede haber pasado millones de años, ¿verdad? O miles de años. Solo entonces el texto cambia las palabras colectivas. Adán, humanidad es colectivo, ¿sí o no? Es una colectividad. Por las concretas, Zakar, que significa macho, ahora sí, y Nekevá, que significa hembra. Pero había pasado mucho tiempo. Y ahora, ¿qué es un macho y qué es una hembra? ¿Qué es lo que tiene que hacer un macho y qué es lo que tiene que hacer una hembra? ¿Acaso Dios le dice a Adán, usted es el que manda aquí y Eva tiene que hacerle caso?
Por eso, si Eva no le hace caso, usted es un, ¿cómo le dicen? A los maes, que la mujer los manda, que le canta a la gallina, que cualquier vara. Dios no dice eso en el texto. No aparece ninguna noción de los roles específicos que van a regir el Edén. ¿Quién es el que manda aquí? No, los dos, según este relato, están allí. Y a los dos Dios les da órdenes. Juzguen esto. ¿Lo dice en plural o no? ¿Quiénes son? Los dos, por igual. Pero los puestos políticos en nuestros países, y lo vimos ahora en las elecciones, cómo se ningunea a las mujeres cuando quieren aspirar al poder. En cualquier empresa, en cualquier, digamos, negocio, en la política, en las universidades, en la docencia. Y se relegan a puestos, ¿verdad? Pequeñitos, ¿verdad? Cositas ahí en las iglesias. ¿Qué me dice usted? No, porque la mujer tiene que tener cobertura, y la cobertura es macho. Porque Dios nos creó primero, dice. El privilegio del macho de ser la cobertura. Entonces así sí puede predicar una mujer. Mientras tanto pueden cocinar en la iglesia, que se ocupa hacer las galletitas para la Santa Cena, o para las actividades, o cuidar a los niños. Porque Dios las creó para eso. El texto no nos está definiendo qué es Zacar y cuál es su tarea, y qué es Nequevá y cuál es su tarea. Nada más dice que hay diferencias entre nosotros, que hay cosas distintas entre nosotros. No sé si me estoy explicando hoy, o está muy complicado. Muy bien, muy bien. Sí, sigamos entonces. El texto no es reduccionista ni tiene la intención de explicarlo todo. Ahí no, en Génesis, el que quiere utilizar el Génesis para decir, ve, ahí está escrito que Dios los creó machos y hembras. No eran Jaime y José, eran Adán y Eva. El texto no está solucionando ese problema ahí. Ahí no se está hablando de eso. El que quiere meter ese tema allí está bateando y no sabe leer la Biblia. El texto no está hablando de eso. Está diciendo que mucho tiempo después, eso que Dios creó, esa humanidad, ese Adán, había algo distinto en uno, que era Zacar, y algo distinto en la otra, que era Nequevá. Continuemos. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. ¿A quién le está diciendo esto? Yo no leo ahí aquello que nos enseñaron que dice, bueno, que el hombre entonces gobierne sobre la tierra y que la mujer sea la que se multiplique. Que sea ella la encargada de embarazarse y de criar hijos, y que sea él el encargado de gobernar. Esos son los roles que Dios dio. ¿Qué dice el texto? El texto dice, a los dos, o a esa colectividad, Adán, que ahora tenemos, que son machos y hembras, a eso les dice, multiplíquense y fructifiquen y gobiernen en conjunto y en equidad la tierra, la creación. Esto es una lectura muy diferente del Génesis, ¿o no? Porque a nosotros nos dijeron otra cosa. Pero cuando uno lee el Génesis, de hecho este texto ni siquiera le utilicé palabras hebreas ni nada. Esto es lo que está escrito ahí. Pero cuando nos meten una idea, no importa lo que leamos, nosotros vamos a leer otra cosa. Pero esto está así en sus versiones. Ahora multiplíquense. ¿Por qué? Hasta el día de hoy la iglesia dice no a los anticonceptivos. Y la mujer que no quiere tener hijos, entonces es una mala mujer. ¿Por qué? Y aquí hay que entender que en la orden de multiplicarse en el inicio de los tiempos tenía sentido. Era una tierra muy grande y era una población muy chiquitica. Y había que multiplicarse y llenar la tierra. Pero ahora que tenemos, ¿cuántos? 7,000 millones de habitantes. ¿Ustedes creen que Dios está presionándonos a nosotros para decir, sigan multiplicándose?
Necesitamos ir a poblar otro planeta. Dios no está pensando ya en esa orden. Eso fue un mandamiento para un momento específico, para una población específica, como muchos de los mandamientos que aparecen en la Biblia, que no son para usted y para mí, eran para ellos. Si usted no quiere tener hijos, no pasa nada. No pasa nada. Eso no es lo que está diciendo la Biblia. No está diciendo, y de aquí a toda la eternidad, el mandamiento para ustedes es que cada uno tenga mínimo 3 hijos, 5 hijos, 20 hijos. Está diciendo, en este momento, multiplíquense y llenen la tierra. Multiplíquense y llenen la tierra. Pero aquí faltaba un elemento importante. Y es que hasta este instante del texto bíblico, apenas vamos por el 1:28, estos carajos no sabían sobre la sexualidad. O parece ser que no sabían. Porque sucede que después el hombre, pero ojo, ¿quién? Dios. Todos los textos anteriores, ¿quién habla? Dios. Dios es el que da las órdenes. Dios es el que pone los nombres, Adán, y el que dice que son machos y hembras. Pero ahora es Adán. Ya no es Dios, y esto es muy importante, es Adán. Le puso a su esposa, esta palabra no existe en el hebreo antiguo porque no existía la palabra esposa, no se había casado nadie. Ni había legislación al respecto. Pero los traductores, ¿verdad? Y ya quería rayar aquí, ¿se podrá? Es Adán. Es la misma humanidad. ¿Qué significa Adán? No le echen la culpa a un hombre. Ojo, que también podemos caer en ese engaño. No era un carajo Adán el que dijo, le voy a poner nombre a Eva. No. La humanidad dice, ok, a esa otra parte de nosotros que es hembra, vamos a llamarle Javá. Javá, pero no era un nombre. Javá no es un nombre. Javá significa fertilidad en hebreo. Significa fertilidad. Entonces, la humanidad se da cuenta que ella tiene algo que yo no tengo. Ella puede quedar embarazada. Y ella tiene características muy diferentes a las mías. Y a eso que es distinto le llama Javá, porque ella puede parir, ella puede tener hijos y yo no. Y ahí encuentran una diferencia enorme entre esas dos poblaciones, porque ella sería la madre de todos los que viven. Porque ella se refiere a un colectivo, Javá sería la madre de todos los que vendrán después. Pero ojo, que ese oficio, entre comillas, de ser mamá, ¿quién se lo pone? ¿Es Dios el que se lo pone? Esto es delicado, pero esto es bíblico. Vean que hay un cambio en el texto bíblico, ya aquí no está hablando Dios. Adán le puso a su esposa Javá un título en la frente y dice, usted de aquí en adelante, su rol va a ser este. Va a ser este. Y entonces este privilegio se convierte ahora en que ella no es privilegiada en el sentido de poder. Tiene el privilegio de sentir vida adentro, de dar a luz y otros muchos privilegios. Pero en el esquema que se está empezando a forjar ahí, a formar, ella es subordinada. Ahí dice subordinada, ¿verdad? Ahí usted tiene que imaginar subordinada a él. Porque claro, con la tarea de ser la madre, ella tiene que dedicar su vida a eso. Y él puede desempeñar todo el resto de cosas que quiera, de oficios que quiera. ¿Quién era Eva? Primero es llamada genéricamente Nekevá. ¿Se acuerdan que lo dije hace un ratito? Es genérico. Ahí no se le define qué tiene que hacer, cómo tiene que comportarse, qué rol tiene ella. Sin una definición concreta, ¿quién debe ser llamado así? Luego es llamada poderosamente Ezer, en hebreo, que significa salvadora. Al hombre no se le llama así.
Ezer Kenegdo, una salvadora frente a él. Ojo, dice el texto, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una Ezer Kenegdo, una salvadora frente a él. No al lado, ni detrás, ni debajo, frente a él. Ezer Kenegdo, en 2:18. Y no ayudante. También se introduce el término Isha, que es mujer. No sé si lo han escuchado hablar, porque hay hasta un libro que se llama Isha, o la Biblia Isha. Hay una Biblia que se llama así, Isha, que es para las mujeres, que es impuesto por la humanidad y no por Dios. Y esto es de suma importancia. En 2:23, Dios no aparece como el que hace esa designación. A partir de aquí, Dios lo único que dice es que ella es la salvadora, y que es Nekevá. Pero a partir de ahí, que sea Javá o Eva, o que sea Isha o mujer, eso lo pone la humanidad, es una imposición. Eso es lo que llamamos una construcción social. Una construcción social. ¿Qué es ser mujer? ¿Qué significa ser mujer? ¿Y qué significa ser hombre? ¿Eso es una construcción social o no? Porque en este privilegio que empieza a surgir, entonces se construye un concepto de masculinidad y de feminidad. ¿Qué es ser masculino y qué es ser femenino? Pero ustedes saben que esto es demasiado subjetivo. Vean, esto es muy sencillo. Si yo camino con la cadera echada para adelante y los hombros para atrás, con solo ese movimiento, ¿qué pierdo? Masculinidad. Y si una mujer echa los hombros para adelante y saca un poco el trasero y camina así, ¿qué pierde? Son centímetros, son formas de caminar, nada más. Y sin embargo, en esta construcción nos están diciendo cómo tenemos que caminar, cómo tenemos que movernos, qué palabras debemos utilizar, cómo debemos vestir y qué roles nos toca vivir. Pero es una construcción, porque estoy seguro que usted y yo sabemos que hay gente que camina, hombres que caminan con los hombros para atrás y la cadera y moviendo la cadera como le dé la gana, y eso no tiene nada que ver con su orientación sexual. Y solo después de mucho tiempo se le impone a ella un rol específico de ser mamá. Ahora bien, yo no estoy diciendo que Dios no quiera que las mujeres tengan el privilegio de ser mamás y que la gran mayoría de las mujeres aspiran y anhelan, pero eso no quiere tampoco decir que quien no pueda. Y ojo, que esa construcción durante todo el Antiguo Testamento culpó a un montón de mujeres. La misma Sara. ¿Quién era Sara? ¿Alguien se acuerda? La esposa de Abraham. La mujer de Abraham, dice la Biblia, porque la palabra esposa no existía. La mujer de Abraham no podía y no podía y no podía y no podía. ¿Y cuántas veces se ve eso a lo largo del Antiguo Testamento? Y es ella la culpable. No había ni médicos para saber quién era el que no podía, ¿verdad? Pero es ella la culpable, porque a ella le pusieron como subordinada la tarea de quedar embarazada. Y si no puede quedar embarazada, es ella la culpable. Y ellas se desesperan y lloran en la Biblia y hoy por una imposición. ¿Y qué pasa si no quieren o no pueden? Eso la Biblia nos está enseñando hoy, que esto es una construcción, y es una construcción muy dolorosa, muy, muy dolorosa. De tal manera que lo que hacía falta para cumplir la primera orden de multiplicarse y de gobernar la tierra, ya lo tienen ellos. Descubren que la mujer en cierto momento, en cierto periodo, puede quedar embarazada y le dan un rol, una tarea específica. En resumen, primero fue creada la humanidad, Adán, luego se comenzaron a establecer diferencias sexuales, Zakar y Nekavá, y posteriormente la noción de género, masculinidad, Ish, y feminidad, Isha, pero estos ya eran apelativos impuestos por la humanidad y no por Dios. Y finalmente, al puro final aparece algo que no es un nombre propio. Eva tampoco es una mujer específica, es un concepto, Javá, fertilidad. Pero eso sucede al final de todo este proceso. No es que Dios, y eso es lo que nos enseñaron, Dios creó a Adán y a Eva. Y aparece un Adán y una Eva.
No, vean cómo la Biblia va hablando esto en términos de proceso, de algo largo, largo, largo. Bien, sigamos. El misterioso caso de capítulo 2, versículo 24. Y serán una sola carne. Aquí voy a cambiar de marcha un poco. Y serán una sola carne. ¿Qué quiere decir ser una sola carne? A esos que ya hablamos de quiénes son y que ya se definen ciertos roles y todo eso, les dice Dios, y será una sola carne. En hebreo, carne es bazar y no tiene ninguna connotación sexual. Y aquí esto es muy importante. Porque siempre que alguien dice, y será una sola carne, entonces la gente piensa en sexo. Se unirán, y uno se imagina, ¿verdad? Mucha pornografía en la vida, ¿verdad? Se unirán y se imagina ahí lo que sea que se imagine. Y dice, y será una sola carne. Claro, se acostaron. Bazar no tiene nada que ver con sexualidad, y lo voy a demostrar ahora. El problema fue en la primera traducción de la Biblia, que se llama la Septuaginta, y allí la palabra que se usa es sarx, en griego, sarx. Sarx, de donde viene sarcófago. Sarcófago significa el que se come la carne. Un sarcófago, ¿verdad? Fagia es comer, sarx es carne. De hecho, todos somos un poco sarcófagos. Bueno, los que comemos carne, ¿verdad? Y sarx en griego sí tiene connotaciones sexuales, pero eso es en la traducción. En el texto hebreo utiliza bazar. Y bazar, para ir avanzando un poco más rápido, porque quiero también que ustedes puedan tener un espacio de preguntas, dice Levítico 18:6. Ningún varón se llega a ninguna cercana de su carne. Bazar significa como decir, ustedes consanguíneo mío, es familia mía, es carne de mi carne, sangre de mi sangre, hueso de mis huesos, dijo Adán, ¿verdad? Cuando le presentaron metafóricamente a la mujer. Y dice aquí, no se acostará con ninguna cercana de su carne para descubrir su desnudez, yo Jehová. Otra versión del mismo versículo dice, nunca deberán tener relaciones sexuales con un pariente, ojo, que aquí ya lo traducen, carne por pariente. Carne por pariente. Carne no tiene, serán una sola carne. Lo que está definiendo es que serán parientes, serán familia. Pero para eso usted no ocupa acostarse con alguien. Usted puede ser, y esto es súper importante en la construcción de qué es familia. Familia no necesariamente tiene que ver con sexo. No tiene necesariamente que ver con sexo. Otro texto dice, Labán le dijo, ciertamente eres hueso mío y carne mía. Es casi lo que le estaba diciendo a Adán, ¿verdad? A Eva. Pero eso no tiene que ver con sexualidad. Cubrirse la desnudez, Génesis 3:7. Y esto me gusta mucho, déjeme ver si lo tengo aquí. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de, dice, higuera, de una higuera. Kant, el filósofo, y me gusta lo que dice, aunque discrepo al final un poco por las repercusiones que eso tuvo. Kant dice o consideró que ese justo momento, el justo momento en que ellos entretejieron hojas y se cubrieron porque tuvieron conciencia de su desnudez por primera vez. Ojo, que me estoy brincando la parte del pecado, ¿verdad? Pero esto lo hago a propósito. Descubren que están desnudos. Tienen conciencia de que hay partes de su cuerpo que les hace sentir algo al verlas. Y Kant dice, ese justo momento en que la humanidad se cubrió es de trascendental importancia en la historia. Para él, en ese justo momento fue la primera vez que la razón se impuso al instinto. La razón se impone al instinto. Déjenme poner esto aquí y explicarlo. Razón versus instinto. Instinto. Razón versus instinto. Al principio, cuando la humanidad estaba desnuda completamente, funcionaba por instinto. Lo que veía
en el momento específico en que se apareaban, era como ver cualquier otro animal de la creación. Pero en el momento en que nos cubrimos ya no vemos eso. Y de hecho sucede algo, dicen los biólogos, que sucede algo, un cambio impresionante, porque el olor es lo que determina para todos los animales el periodo en el que está la hembra y de hecho determina si pueden aparearse o no, el olor. Pero cuando nos cubrimos, cubrimos nuestro olor también, lo que se llama las feromonas, ¿cierto? Voy a ponerlo aquí, feromonas, digamos que dice feromonas. Y entonces empieza a suceder un cambio cultural. Ahora pasamos de lo instintivo a algo que Kant denomina como ahora empieza el amor de verdad. Porque ya no nos relacionamos por instinto, sino que empezamos a conocernos por otras razones, a escucharnos, a ver los sentimientos y no solamente lo que fisiológicamente nos atraería inmediatamente de forma instintiva. Se construye una relación de amor, pero tiene su repercusión negativa también. Justamente por eso, porque dejamos de entendernos. Cuando dejamos de entendernos, cuando dejamos de olernos y en el transcurso de la historia empezamos no solamente a cubrirnos más, sino a ponernos desodorante y colonia. Y luego, ¿por qué las malas relaciones? No estamos entendiéndonos, no sabemos quién es el otro. Dice, hay un hombre, yo leí un libro que me encanta sobre la historia del beso, la historia de un beso o del beso de la humanidad. Este se llama Jean-Luc Tournier, autor, el libro se llama La pequeña enciclopedia del beso. Dice él que al ir perdiendo la capacidad de olernos, ¿verdad? De saber quiénes somos por el olor, porque nos cubrimos y porque también fisiológicamente, biológicamente fuimos perdiendo la capacidad de oler, entonces teníamos que acercarnos demasiado. Y ahí empieza digamos, a funcionar las primeras formas de besarnos, porque teníamos que acercarnos mucho para olernos. De hecho, en muchos pueblos todavía, yo creo que en el Polo Norte y en algunos pueblos donde hace mucho frío, el beso no es con los labios, es con la nariz. No sé si ustedes lo han visto, los esquimales hacen eso, ¿cierto? Porque primero nos olisqueábamos y luego eso pasó digamos, un ámbito más erótico con los labios. Pero eso sucede porque nos habíamos cubierto demasiado. Ahora vean qué interesante es un beso. Iban hasta unos, no veo ahora, 30 músculos faciales, 17 de ellos relacionados con la lengua. Se transfieren 9 miligramos de agua, otros 0,18 de sustancias orgánicas, 0,7 de materias grasas, 0,45 de sales minerales, además de millones de gérmenes, bacterias y microorganismos, y se queman a lo largo de 3 minutos de beso, que ya es decir que verdad que duramos bastante, unas 15 calorías. Entonces es muy interesante que la Biblia sí habla de los besos eróticos, pero en Génesis no se habla, o por lo menos en el texto de la creación no se habla de esto. Vean este texto. Esto está en Cantares 1:2. Y vieran que cuando empecé a hacer este estudio, esta semana pasada, repasando esto, dije, yo creo que el próximo libro que vamos a estudiar en conjunto va a ser Cantares. Yo creo que eso va a ser muy interesante. Dice ella, si me besaras con los... Claro, lo dice con una voz más bonita, ¿verdad? No así como, ¿verdad? No. O sea, suena un poco feo, ¿verdad? Si me besaras con los besos de tu boca, grato en verdad es tu amor más que el vino. Ahí hay erotismo. Pero Adán y Eva no se besaban. Eso es otra construcción que va después de cientos y miles de años cuando empieza a suceder eso. En hebreo el beso se dice nashak, pero Adán y Eva no parece que se hayan besado nunca. Pero adamitas, razas inferiores, y voy rápido en esto. Recuerden que hay 2 relatos de la creación. Y hay un hombre que se llama, se llama Isaac de la Peyer, nunca sé cómo se pronuncia. Este hombre escribió en 1594 este libro sobre los preadamitas, ¿verdad?
Y él dice que el primer relato, el de Elohim, es cuando Dios crea a los gentiles. La Biblia habla de los gentiles, a los que no son judíos. Y cuando en el segundo relato, que es el de Yahvé, crea a Adán y Eva, entonces es cuando crea a los judíos. Eso dice él. Y entonces esto resuelve o explica un poco cómo es que había más humanos fuera del Edén. Y cómo algunos, ¿verdad? ¿Quién fue el que encontró esposa rápidamente cuando lo echaron del Edén? ¿Alguien se acuerda? ¿Quién mató a quién? Ajá, Caín encuentra esposa rápidamente. ¿Dónde sale esa esposa? Y entonces esto explicaría bastante como que hay dos relatos, dos creaciones, y que en una crea como a los gentiles y en la otra crea a los judíos. Ahora, esto estableció, conforme pasó el tiempo, estableció algo que es terrible. Parece muy bonito, pero esto es lo que generó que bajo esta teoría es que se esgrimió la idea de la esclavitud. Que habían unos que eran indios y no eran totalmente humanos porque eran de los otros. Y unos que eran negros y que había que esclavizar porque eran de los otros, no tenían alma. Y de hecho hay una Biblia de la época de la esclavitud en Estados Unidos, esto se hizo en Estados Unidos y en Inglaterra, que era la Biblia de los esclavos negros, pero vea lo que dice, secciones selectas de la Biblia. ¿Qué le quitaron a esa Biblia? Le quitaron el Éxodo, donde los esclavos hebreos se hacían libres. Y así criaban y así les enseñaban la religión para que nunca tuvieran la idea de que ellos podían ser libres algún día. Pero también con los indios acá, en nuestros pueblos, y con las mujeres. Hay una teoría que dice, y de hecho, mujeres culpables. ¿Verdad? Cuando estamos hablando del Edén y cuando comen el fruto prohibido y todo eso, todos dicen, la mujer es la culpable. ¿De dónde viene ese cuento? Y ya voy a terminar. ¿De dónde viene ese cuento? Se sabe que en prácticamente todo el mundo, al principio era un matriarcado. Todas las culturas tenían más un matriarcado que un patriarcado. Y entonces esta mujer, que se llama Rein Eisler, escribió este texto, este libro que se llama Sexo, mitos y política del cuerpo, y dice entonces el relato de la creación cuando habla de la caída del hombre es introducido tardíamente para poder reforzar el privilegio masculino, echándole la culpa a la mujer. ¿De dónde viene esa noción? Una vez yo estaba hablando de esto como en un conversatorio de muchas iglesias acerca del rol de la mujer en la iglesia, y al final un hombre me hizo una pregunta, dice, pero es que la mujer fue la que hizo caer el imperio romano, la mujer fue la que hizo que cayera tal vara, la mujer es la culpable. Yo, ¿de dónde sacan esas ideas? Bueno, las ideas vienen de aquí. Vean qué interesante. Podemos ver algo similar de esto en la mitología griega cuando Pandora, pero Pandora no, ¿verdad? Ustedes saben que aquí hay una marca de cosas de mujer, Pandora le dan los dioses un cofre que era una copa realmente, y abre ese cofre y lo que sale de ese cofre son todos los males. Y entonces todas las desgracias de la humanidad se introducen a la vida de nosotros por culpa de Pandora, la primera mujer en la mitología griega. La primera mujer en la mitología griega se llama Pandora, no se llama Eva. Y ella, Pandora, es la que introduce los males a toda la humanidad. Entonces, la mujer es culpable. Y claro, cuando llegan al Génesis dice, ¿cómo que los dos son iguales? Toda la tradición griega viene a romper eso en la Biblia y dicen, no, vamos a volverlo a hacer parecido a los griegos y Eva tiene que ser la culpable. Y de hecho hay una pintura muy interesante que se llama así, Eva, la primera Pandora, de hecho ahí está, Eva prima Pandora, que combina los dos relatos, el griego y el bíblico, que aparece la copa, ¿verdad? Una calavera que es la muerte, la serpiente y el manzano del Edén. Porque está combinando que tanto Eva como Pandora son las que nos trajeron los males. Ellas son las culpables de todo. Y esto ha generado algo. Hay más, vean esto, ¿se acuerdan las historias que nos cuentan, que nos llegan hasta el día de hoy, pero no sabemos exactamente de dónde arrancaron? En la Odisea también, esto es griego, o de la mitología griega de Homero, hay un hombre que se llama Telémaco,
Yo veía unas fábulas donde aparecía Telémaco, ¿cuánto lo vieron? Ella calla a su propia madre. ¿Cómo se llamaba la mamá de Telémaco? Se llamaba Penélope, no de la de la canción, ¿verdad? Penélope, vean lo que le dice: madre, marcha a tu habitación y cuídate de tu trabajo, el telar y la rueca. ¿Qué es el telar y la rueca? O sea, algo que tenían que hacer las mujeres: hacer la ropa, tejer, coser, ¿verdad? El telar y la rueca. Y vigila que las esclavas cumplan sus tareas. La Odisea en el relato número 1. Y sigue: la palabra debe ser cosa de hombres. Ahora, ¿no les suena conocido? Yo les voy a poner algo muy conocido. Esto está en la Biblia, 1 Corintios 14:34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones. ¿De dónde viene? Porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también lo dice la ley. ¿Cuál ley? Yo no leo en el Antiguo Testamento esa ley. Yo me sé los 10 mandamientos. No dice eso. Vean este otro texto: porque no permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre. ¿Recuerdan esto? Subordinadas, sino estar en silencio, para seguir sometiéndolas. El Génesis no nos está diciendo eso, pero la construcción y luego la traducción que introduce la idea griega de que la mujer es la culpable, nos legan este cuento que luego nos llega hasta el Nuevo Testamento, y del Nuevo Testamento al día de hoy en las iglesias. Un relato más y termino. En la Ilíada, que también es griega, el mismísimo Zeus, que es Dios, regaña y humilla a su esposa, que se llama Hera, durante un banquete en público, y le dice: calla la boca, calla la boca. Esto no es nada nuevo, es un cuento bien viejo, bien antiguo, que nos llega hasta el día de hoy.